Pero espera un momento. No le demos. Bueno, Egunon Danori, buenos días, bienvenidos a la presentación de un proyecto del Departamento de Cooperación e Inmigración, un proyecto que denominamos Ermua y Derechos Humanos, comprender el mundo para construir solidaridad. Antes de hacer una breve presentación y de dar la palabra a quienes me acompañan, quería presentar al concejal que ya conocemos, señor Araujo, a Anne Isunza, que es la técnica del Departamento de Inmigración y Cooperación, y también a Javier Aisa, de la red Redo, Espacio Redo, que son quienes han elaborado la metodología y quienes colaborarán en el impulso de este proyecto, que creemos que si alguna característica tiene, a mí por lo menos cuando lo estudiaba y lo profundizaba, me parecía que es su singularidad. Creo que en el mundo global, en un mundo cambiante, absolutamente cambiante y difícil de entender, por lo tanto, como el que vivimos, es importante precisamente ser capaces de articular proyectos que yo definiría como singulares por lo siguiente. Primero, por el cómo está planteado, dado que utiliza diferentes actividades o fórmulas como el cine, la música o las TICs para poner en común los contenidos del proyecto. En segundo lugar, porque lo hace para una cosa que en ocasiones puede parecer antigua, a mí me parece profundamente clave en la vida y en la sociedad real, que es educar en valores. Valores como la justicia, como la solidaridad, como la igualdad, como el respeto a los diferentes, sean por orígenes, por sentimientos de pertenencia o por ser hombres o mujeres, y haciendo que el hilo conductor de todo ello sean los derechos humanos. Los derechos humanos con una perspectiva que nos permite entender, analizar la realidad en la que vivimos, no la de Ermua, sino la realidad de Ermua, de Euskadi y del mundo global, con todas las problemáticas que tiene, y utilizando también los derechos humanos para construir, es decir, para que sean la base sobre la que construir una sociedad con esos valores, como comentaba anteriormente, ¿no? Y se va a hacer además con un enfoque en el que la reflexión, el debate, la participación, pues van a ser los elementos cotidianos en los que se van a desarrollar, digamos, estas actividades. Todo ello mezclado con empatía, elemento clave desde mi punto de vista también, para entender a las demás personas, para compartir sus realidades, y todo ello pues con el objetivo de invitarnos a reflexionar, a entender mejor el mundo en el que vivimos, a conocernos mejor y desde ello pues superar una clave importante en ocasiones de nuestra problemática social, que es la ignorancia. La ignorancia, el desconocimiento, genera en muchísimas ocasiones miedo al distinto, y tras ese miedo suele haber una serie de consecuencias desastrosas de xenofobia, racismo y otro tipo de problemáticas, ¿no? Por lo tanto, a través de todo ello, de ese conocernos mejor, lo que esperamos es
construir un Ermua distinto, cambiar el Ermua que tenemos, en el que fomentemos otras actitudes, unas actitudes de mayor cooperación, de mayor colaboración incluso por parte de muchos colectivos y ciudadanos a la cooperación con el tercer mundo, y a través de este cambio de Ermua, sus colectivos, las personas, pues ayudar a cambiar un poquito lo que podamos hacer, el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Un mundo que en ocasiones parece lejano, pero que, como todos sabemos, pues cada día está más cerca, ¿eh? Un mundo que ya todo se nos hace próximo. Bueno, haciendo en definitiva que los derechos humanos entren de forma natural en el día a día, en nuestras vivencias, y sean un elemento sensible, real, para el análisis y para la vida. Bueno, no quería acabar sin hacer pues una sincera invitación a que colectivos de lo más variopinto que viven en Ermua, cada uno en su actividad cotidiana del deporte, de la cultura, de la juventud, invitar a todos ellos a que se animen a participar, a que acudan a las diferentes iniciativas o actividades que van a haber, como van a ser los cines, con presentación de personas que nos hagan una reflexión respecto a los contenidos, las actividades musicales, bueno, a todas las actividades, en definitiva, una invitación muy sincera y muy especial a muchas personas que en otras ocasiones, como digo, participan pues desde los diferentes colectivos, que en su día a día están en la cultura regional, o en el deporte del club de fútbol, o en el balonmano, o en las problemáticas de mujer. A todos ellos, pues una invitación a que se animen y vengan. Yo creo que lo van a pasar bien y nos va a ayudar a todos a construir un mundo desde estos valores. Bueno, y sin más, le voy a dar la palabra a Anne, que nos va a hacer una presentación desde la perspectiva local del proyecto. Cuando quieras, Anne. Sí, bueno, pues un poco explicar cómo llegamos a este proyecto, ¿no? Desde lo que sería el ámbito de inmigración y el ámbito de cooperación internacional. Es un proyecto que se ubica en el ámbito de la cooperación internacional, pues porque bueno, pues la naturaleza del proyecto tiene que ver con los derechos humanos, y esto también es un poco el fundamento de todas las actuaciones que se hacen en materia de cooperación. Pero también está relacionado, por otra parte, con la defensa de los derechos de las personas migrantes también, ¿no? Y bueno, pues reducir las desigualdades en el ámbito de las migraciones internacionales también es uno de los pilares en los que se asienta este enfoque de derechos humanos. Entonces, bueno, aunando unos objetivos estratégicos y otros, teniendo en cuenta que teníamos en el año 2015 un plan de cooperación internacional aprobado con estos objetivos estratégicos como son educar para el desarrollo, dar mayor protagonismo a la sociedad civil, facilitar un mayor conocimiento de la realidad para poder hacer un análisis crítico y estar en condiciones de transformar, pues esto unido también a la agenda estratégica de inmigración que se basó en el Pacto Social por la Inmigración en Euskadi, donde también se asumen el enfoque de derechos humanos como la mirada desde la cual hay que enfocar la inmigración, el fenómeno de la inmigración, pues a partir de estos objetivos estratégicos, bueno, se nos planteaba un poco ya, no tanto desde el ámbito de la reflexión, sino más de cara a la intervención, cómo intervenimos generando un impacto que nos proporcione resultados que estén directamente relacionados con estos objetivos. Entonces, ahí bueno, pues había algunos déficits que ya veníamos arrastrando de otros años, como es bueno, pues cómo llegar a un mayor volumen de población pues con estas materias, ¿no? Que son bueno, no son muy populares. No es fácil llenar una sala para hablar de según qué temas, ¿no?
muchas veces no es tan lúdico, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que teníamos que abordar este tema introduciendo metodologías que nos garantizaran pues un alto impacto. Y esto podía venir de la mano de el cine, aprovechar lo que nos aporta el cine, la música y las nuevas tecnologías de la información, pues para afrontar un proyecto de estas características e implicar a también colectivos sociales, pues bueno, que igual normalmente no están tan vinculados con lo que es la cooperación o la inmigración habitualmente en el municipio, pero que a lo mejor a través de estas otras metodologías pues encuentran algo más atractivo que les pueda acercar, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, con Javier Raiza y la entidad que él representa, pues bueno, ellos tienen experiencia también en pedagogía digital y en el trabajo con los derechos humanos. Y bueno, pues pusimos en común un poco lo que podían ser las necesidades a cubrir desde el ámbito del ayuntamiento, desde el ámbito local, y lo que ellos también podían aportar, y ahí es donde pues nació el proyecto. Lo presentamos en Gobierno Vasco, en el Departamento de Víctimas y Derechos Humanos, para obtener financiación, y bueno, pues nos han financiado con una parte. Y bueno, pues y el resto pues lo abordamos desde el ayuntamiento, ya que bueno, pues a nivel interno ha habido una aceptación o un respaldo muy importante al proyecto, y también en los colectivos ONG sociales del Consejo de Cooperación y Solidaridad Internacional pues están también muy volcados también con que todo esto pueda salir adelante. Pues muchas gracias, Anne. Sí, bien, buenos días. Lo primero de todo, quiero agradecer al Ayuntamiento de Ermua el interés que ha tenido en impulsar un proyecto de estas características, que no es sencillo de realizar, que lleva prácticamente ya un año de trabajo, ¿no? Y en representación del Ayuntamiento, el alcalde, el concejal Araujo y Ana Enzunza, del Departamento de Cooperación e Inmigración. Démosle al play, por eso denominamos Press Play, ¿dónde? En Ermua, ¿no? Pero en Ermua con proyección, iba a decir internacional, porque a través de las nuevas tecnologías lo que aquí se haga puede llegar a muchos más lugares. Press Play simplemente es dar al botón del play del ordenador para poner en marcha un circuito que es lo que de una forma u otra sirve como camino para interpretar el mundo desde los derechos humanos. Se ha comentado, y estupendamente por otro lado, cuál es la base ideológica de este proyecto. Yo solamente añadiría ahí que los derechos humanos son y valen en la medida que los derechos humanos son algo sustancial a los seres humanos. Es decir, los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, es decir, son poseedores de derechos absolutamente universales y que se deben poner en marcha en cada momento de sus vidas, sobre todo con el enfoque de lo que es la dignidad de esas personas, ¿no? A partir de aquí, nosotros, REDO, que somos un grupo de trabajo sobre actualidad internacional en derechos humanos, y siempre con un planteamiento dando un valor sustancial también a las nuevas tecnologías, le damos al play y entonces desarrollamos talleres formativos para asociaciones y para el Centro de Iniciación Profesional, es decir, desde mañana, viernes a la tarde o el martes a la mañana, que tienen un propósito, es cómo a través de las nuevas tecnologías podemos de alguna forma no solamente remezclar y tener una visión, diríamos, lo más amplia posible de lo que son el mundo, sino remezclar también con nuestra propia realidad, con nuestros propios puntos de vista, y a partir de ahí recrear
una nueva visión del mundo utilizando, insisto, lo que son esas nuevas tecnologías, ¿no? Tiene que ver con el ciberactivismo, tiene que ver con la pedagogía digital, tiene que ver cómo las personas que van a acudir a estos talleres formativos pueden ser protagonistas de su propio conocimiento y de conocimiento del mundo, ¿no? Segundo apartado, que nos parece también muy importante, que yo creo que de una forma u otra recorre toda la actividad, por eso se denomina festival. Y quiero llamar la atención sobre eso porque muchas veces tendemos a hablar de derechos humanos y a mostrar situaciones tremendamente duras, miserables, con una enorme carga de violencia. Todo eso lo vamos a ver, es cierto. Es decir, hablar de derechos humanos significa conocer los problemas del mundo, pero queremos darle un poquito la vuelta. Y para ello nada mejor que todo un ciclo cuya cohesión se la da la música. La música, precisamente protagonizada por aquellas personas que salen en los documentales que lo voy a mencionar, o con la última actividad, que es un concierto. La música acompañada de imágenes, porque llega a cautivar, llega a emocionar a las personas que van a acudir, y sobre todo llegan a hacerles entender que aquellas personas que sufren violaciones de derechos humanos también son capaces, siendo protagonistas ellas mismas de su tarea cotidiana, son capaces de dar un punto de alternativa, un punto de esperanza, un punto de alegría incluso, y para eso la música. Para eso la música como un elemento de entretenimiento, de diversión, pero también de resistencia, de protestas, de movilizaciones sociales. Es un elemento central ahora de muchísimos de los movimientos sociales que existen en este mundo global. De ahí que los 4 documentales que acercamos a Hermoa, primero el primer día en Palacio Loviano y después en Hermoa Antzoquia, pues van a desarrollar, son documentales musicales, y van a desarrollar un enfoque, diríamos, desde la música en el entendimiento de problemas sociales que acontecen en el mundo. El primer día, por ejemplo, será el fenómeno yihadí en África Occidental, con un documental sobre Malí, que, bueno, en castellano significa antes que hayamos muerto o antes de que nos maten. Como músicos de Malí tuvieron que exilarse cuando llegaron los grupos terroristas y ellos crearon su propia música como elemento de resistencia. El segundo día es una película que desarrolla una temática intercultural, hablando precisamente de las identidades en Amazonas, pero sobre todo a través de la música que hacen, diríamos, las personas indígenas del Amazonas. Presentará esta película de Javier Corcuera, un documentalista muy conocido, Fadila Mamar, ella es experta en mediación intercultural, porque nos centrará ante lo que significa explicar cómo debemos de una u otra manera relacionarnos con la problemática de las migraciones, ¿no? De las migraciones y de las personas refugiadas, ¿no? Por ejemplo, uno de los talleres se llama Nuestro hogar, mi refugio. Creo que es así, ¿no? Sí, nuestro hogar. Sí. No, perdón, tu hogar, mi refugio. Tu hogar, mi refugio. Es decir, donde se pondrá en marcha todo un planteamiento muy interesante sobre las personas refugiadas, ¿no? El tercer día, el tercer documental, es un documental sobre las favelas en Río de Janeiro. Favelas, Omblaste, estallido en las favelas, donde se revela el empobrecimiento, pero también es una música impregnada de lo que es la samba brasileña, ¿no? Eso va a permitir también abordar el empobrecimiento y la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en las condiciones de sus relaciones sociales. Va a ser presentada por la propia directora general, ahora todavía en funciones, Mónica Hernando, y Fernando Armendariz, del Gobierno vasco, y Fernando Armendariz, activista de derechos humanos de Amnistía Internacional. Y concluiremos los documentales, que será presentado por mí, es decir, en la medida que conozco y que soy especialista en temas del mundo árabe-islámico, un documental fantástico también que nos hablará sobre derechos de las mujeres a través del rap que crea una chica en Afganistán.
Una chica en Afganistán, una chica además adolescente en Afganistán. Forma parte de los documentales del mes que habitualmente recorren toda la geografía. Pero no acaba ahí, porque si es una fiesta, si es un festival, porque se trata de una forma u otra de introducir esa visión positiva de los derechos humanos, concluye esta actividad, que luego también será recogida su desarrollo a través de las nuevas tecnologías, con un concierto intercultural de la mano de Kumar Sublevao y dos músicos que le acompañan. Es un músico afrocubano, un animador de fiesta, que desde las 7 en la Plaza Cardenal Orbe planteará una sesión musical con la presentación de Africún, que es el montaje que él está llevando a cabo ahora, pero sobre todo después, en la segunda parte, una jam session para mezclar, esa idea de remezclar para rehacer de nuevo los sonidos de Ermua, es decir, a través también de personas que hacen música en Ermua, de las características que sean, se sumarán con él, con Kumar Sublevao, y entre todos crearán de forma improvisada el sonido que sume las diversas formas de hacer música, las diversas formas de ser también en Ermua, ¿no? Y finalmente pues habrá digamos una sesión ya de DJ para acabar, insisto, una actividad que no por el hecho de hablar y demostrar los derechos humanos tiene por qué ser triste, tiene que mostrar, diríamos, lo peor del mundo, sino también lo que la propia gente crea como alternativas, con esa dosis de ánimo, de esperanza y de alegría a través de la música. Y eso es todo. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, Javier. Yo creo que esta parte a mí me parece importantísima, ¿no? La de mantener la ilusión y la esperanza. No se puede construir un mundo sin expectativas de que es mejorable. Algunos creemos que el mundo se puede mejorar, es muy difícil, pero esa esperanza, esa ilusión y ese querer seguir viviendo, pues es básico. Por eso yo cuando leía y me enteraba de los detalles, pues me agradaba profundamente esa convivencia entre distintos y esa perspectiva en positivo de vamos a echarle un poco de marcha, ¿no? Que bastante duro es el mundo real, que lo es. Vamos a echarle un poco de marcha, que lo es, de eso se trata. Porque si no hay esas ganas, pues en fin, nos puede invadir la tristeza y la nostalgia y así no vamos a ningún sitio. Yo creo que por eso quería volver a insistir en la participación de todos, porque como decía también Anne antes, en muchas ocasiones se cree que esto es una actividad, bueno, pues para los que están especialmente sensibilizados. Yo creo que es una actividad para todos los vecinos de Ermua que tengan cierta sensibilidad y que crean que se puede construir un mundo mejor. Y en Ermua, donde la inmigración, por ejemplo, pues ha sido una realidad de la que hemos participado, porque no nos podemos olvidar que hace 30 o 40 años Ermua pasó de 3.000 o 4.000 habitantes a casi 20.000, pues yo creo que tiene que ser un recordatorio para que todos nos sintamos emigrantes, todos nos sintamos ciudadanos del mundo y, por lo tanto, queramos entender a los que ahora mismo pues están pues viviendo esa tragedia, ¿no? Y esa circunstancia. Así que un poco de marcha y participación también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, como decía Javier, alguna cuestión. Pues nada, muchísimas gracias, Javier, gracias y Anne y José Luis, y a ver si pasamos unos días, además de reflexivos, incluso divertidos, claro que sí. Por lo menos entretenidos, sobre todo, además teniendo en cuenta una cuestión que has mencionado tú al comienzo y que creo que vale la pena que se pueda resaltar, ¿no? Cómo las personas que crean estas imágenes, que crean esta música, son ellas personas que protagonizan sus mismos derechos, ¿no? Es decir, que protagonizan su propia música y que ahí le dan esa marcha diferente que hay que tener a la hora de descifrar lo que son las problemáticas de los derechos humanos, ¿no? Es decir, ellas son protagonistas, es decir, músicos y músicas, vamos a decirlo como debe ser, ¿no? Es decir, que crean diversos estilos, diversas propuestas musicales para al mismo tiempo defender sus derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias.